Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un café para reinventarnos. Y bueno, ahora les presentamos una serie de 3 capítulos donde entrevistamos a Jorge Sanín para descubrir cómo los diálogos generativos no solo transforman la comunicación, sino que son clave para la innovación en las empresas. Exploraremos cómo estos diálogos emergen como procesos creativos que generan nuevas ideas y sobre todo soluciones colaborativas, más allá de una simple conversación. Pues acompáñanos en este viaje hacia la innovación a través del poder del diálogo generativo. Vamos con Jorge. Espero lo disfruten. Hola, hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo programa de Café para Reinventarnos. El día de hoy me acompaña un muy buen amigo que se llama Jorge Sanín. Él es un gran consultor, también fundador del Centro de Competitividad, Estrategia y Liderazgo. Siempre lo digo mal, entonces por favor dime si sí, ahora sí lo dije bien, Jorge. Y luego Está bien. El estuvo bien. CECEL, sí. Ese es Muy él. bien. Y entonces, pues justamente el día de hoy vamos a platicar con él porque tiene diversos temas. Él platica, él tiene una trayectoria muy grande, pero justamente hemos estado conversando alrededor de diálogos generativos y cómo eso también tiene un impacto en las organizaciones, cómo hemos evolucionado como organizaciones hasta el punto en que requerimos o las organizaciones requieren también aprender a ser muy buenas organizaciones que se adaptan a los cambios, especialmente en estos entornos BUCA y BANI y quién sabe qué otros acrónimos nos vamos a estar inventando en el futuro. Muy bien, pero me gustaría primero, estimado Jorge, si pues puedes presentarte un poquito para que sepan quién eres, si te Perfecto. parece. Bueno, me voy a presentar primero diciendo cuáles son antes que mi trayectoria, cuál es mi visión hacia el futuro y realmente lo que a mí me apasiona y me ha apasionado desde hace ya par de décadas es Buenísimo. transformar organizaciones en pro de dos cosas. Uno, de aumentar su competitividad y prosperidad, y si son organizaciones Claro, privadas que generen mayor rentabilidad como tal. Y dos, generando prosperidad colectiva, que es un término que empezó a resonar en el mundo empresarial y económico hace sí, como unos 15 años, más o menos. claro. Como hace unos 15 años, cuando el profesor Porter allá en la Universidad de Harvard Ujú. acuñó el término generación de valor compartido. Yo he venido trabajando con muchas organizaciones, haciendo consultorías en organizaciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, con las Naciones Unidas, con la OEA y todo eso, en diferentes latitudes del mundo. eh, para hacer un grandísimo resumen, por encima, en Colombia, en la selva del Amazonas, también estuve Ujú. en España, en Polonia, aquí en México y en algunas empresas también del Cono Sur, buscando optimizar su rentabilidad, Bien. enfocar y direccionar sus estrategias en temas Ujú. también de desarrollo de capacidades empresariales. eh, y alrededor de toda esta trayectoria, me he dado cuenta que hay un común denominador en todos estos procesos que siempre han sido como el talón de Aquiles y es la capacidad de dialogar al interior de las organizaciones, al interior de las organizaciones y hacia afuera con sus grupos de interés. Claro. Eh, y eso, pues en general ha sido digamos, mi foco, mi puntal en todas las consultorías que realizo, porque es que me parece que sí es muy importante Claro. saber dialogar, como ya platicaremos ahora más adelante. Buenísimo. Nosotros también estamos, ya sabes que alineados nos encantan las conversaciones. Eh, Me encantaría saber también tu visión de por qué es esencial el dialogar en las organizaciones. Eso me encantaría también saberlo. ¿Cuál es tu A visión al ver, respecto? en general me parece que es fundamental dialogar en las organizaciones, sobre todo para llegar a conclusiones, para llegar a conclusiones, para establecer conclusiones, para establecer procesos de innovación que conduzcan a una acción concreta, eh, que permitan a los individuos o a las instituciones mismas
se mueven Mm, de manera fluida a través de unos desafíos preconcebidos. De esto ha hablado mucho, ha habido muchos, de esto sí que se ha hablado, que se ha escrito. Peter Senge, por ejemplo, hablaba de las organizaciones inteligentes, también allá ujú. en Boston. Decía que sí, las organizaciones no tienen un cerebro, las organizaciones son un cerebro en sí. Ujú, ujú. Entonces, bajo el lema, por ejemplo, que es que las organizaciones saben cosas que ellas no saben que saben. A ver, Sí, claro. Como esos puntos que ignoran, ¿no? Estas cegueras sí, de eh, sabiduría. eso al interior de las organizaciones. Ahora, en los Mm, mundos transformadores, ya no estamos, ya no dependemos de la inteligencia colectiva de unos direccionadores o de un CEO o de una junta directiva que mm, determine cuál es el mejor camino concreto. Eso ya es un tema que atrás. De hecho, en parte por eso los planes estratégicos, que unos los hacen y otros los ejecutan, o sea, yo pienso y ustedes hacen, que era la forma tradicional a finales del siglo pasado de organizar a las compañías, ujú. eso ya cambió y nos dimos cuenta que es la inteligencia colectiva la que Sí. realmente genera las capacidades y los caminos y las rutas bastante más eficientes en Mm. una organización. Buenísimo, muchísimas gracias, Jorge. Hoy me gustaría saber, por ejemplo, una persona que trabaja en una organización o que tal vez es líder con un equipo de trabajo. Cuando hablamos de diálogos generativos, ¿cómo empiezan? O sea, es decir, ¿por dónde se empieza a hacer este análisis o esta intervención en diálogos generativos? ¿Qué es lo que tiene que Ya, hacer este líder? a ver, primero Mm, él tiene que tener conciencia de lo que realmente significa y el concepto que ujú. abraza lo que es un diálogo generativo, que ya me parece una palabra tremendamente vendedora. Pero Sí, pero es mucho más que eso, porque es que dentro de un diálogo generativo hay que tener consideración, primero, lo previo al diálogo, que es la capacidad de poner la atención. Y atención es sentir, ok, entender e incorporar y la forma en la que me voy a parar frente a lo que voy a hacer. Dos, es el diálogo mismo, la conversación, que eso deriva después digamos, en la acción bien. en las acciones concretas de una manera también generativa alrededor de la organización y alrededor y a nivel digamos, interempresarial, intrapaíses, y eso lo estamos viendo muy hoy por hoy. Por ejemplo, y yo tengo claramente definidas también a partir sí, también unas teorías y unas prácticas desarrolladas por, Peter Senge y Am Gahen. Después les explico quiénes son con quienes también he trabajado en algún momento, Muy bien, muy bien. sobre todo con el segundo, eh, alrededor de cómo intercambiamos información entre las organizaciones. Y lo definen más o menos en cuatro grandes estadios. O a ver, imaginémonos que nuestro entorno estuviéramos como hubiera dicho Platón también, que nuestro mundo fuera un círculo, Ujú, que fuera completamente un círculo y yo estoy adentro del círculo. La primera forma de atención no escucha si yo tengo mis ideas preconcebidas y punto, eso es lo que tengo. No me interesa saber qué hay allá afuera, ni nada. Entonces, claro. o sea, l'estat c'est moi, decía Ujú. el rey Luis XVI, tal Genial. vez. Luis XVI, Uno de ellos. Un alguno de esos francés. algunos de esos que pasaron a la guillotina. Eh, Perfecto. entonces, ¿qué pasa en ese entorno? Uno tiene sus creencias completas y completamente firmes. Ujú, Tiene una cantidad de prejuicios. O sea, ya sabe qué es ujú, lo correcto y qué es lo correcto. En términos de la conversación, si quiero salir a conversar, imaginemos un discurso. Cuando un ujú. político sale a dar un discurso, solamente habla de lo que él sabe y todo, y es políticamente correcto, Claro. y le gusta señalar las reglas como un orden estructural que le dé soporte a lo que dice. Las Mm, organizaciones.
que solamente piensan en sí mismas, como algunas que ya han cambiado mucho, son centralizadas, burocráticas, todo el mundo tiene que esperar la autorización del jefe, es Claro, mecanicista, hay una cantidad de procedimientos, son completamente rígidas y sólidas. Y al nivel digamos, global, o a nivel global, imaginémonos un plan central. Cuando yo trabajé, por ejemplo, en Polonia, para, ujú, una, algunas organizaciones, el plan de trabajo lo mandaban desde Varsovia, que a su vez lo mandaban desde Moscú, ok, inicialmente. Entonces es completamente centralizado, casi que sin derecho a cuestionamiento, ni optimización, ni nada. Y es ujú, algo parecido a lo que yo percibo hoy por hoy, que es lo que quiere hacer el nuevo orden internacional que quiere instaurar Estados Unidos. claro, Apunta, aquí el que manda soy yo y punto. Y los demás o me piden perdón, me ruegan sin hablar lo que dijo el bárbaro aquel. como Pero una es, especie de colonia sometida. sí, sí, y que viene Ok, entonces, a ver, en lugar de construir de manera diferente. Escenario número uno, el círculo está cerrado y yo estoy adentro y punto. centralizado. Escenario número dos, llamémoslo, no sé, factual o llamémoslo como debate. A ver, está el círculo, pero yo me acerco y de pronto abro la ventana y ya veo qué es lo que hay afuera. O sea, ya veo que Mm, hay un mundo afuera. Entonces, la dimensión de la atención o de cómo me paro yo aún es factual. ujú, Es como cuando uno va a veces de viaje, uno compara mucho, no es que México es así, en ujú, Colombia es así, o sea, uno es factual y está basado en el objeto, como quien dice, estoy yo en ello. El primero estoy yo en mí mismo, yo centro en mí mismo, ahora yo en ello. Yo estoy viendo y criticando para reafirmar lo que yo sé. mm, Eso es lo que sucede típicamente en los debates. claro, Imaginemos los dos debates entre dos, ya en la conversación, que todavía no están dialogando, están conversando. claro, Es como un debate. Hablo rudo, impongo mis ideas, mm, revelo las reglas y trato de desacreditarte, porque es que aquel que sé soy yo. Ese es el dos. mm, Las organizaciones ya funcionan un poco más descentralizadas, cada área funciona independientemente de la otra. Entonces están los de claro, marketing por un lado, dándose en la jeta o peleándose con los de ventas porque los de ventas no cumplen los propósitos y los de ventas peleándose con los de producción porque no produjeron lo que estaban vendiendo y no hay un claro, diálogo correcto. Y nosotros, a todos nos ha tocado trabajar en ese entorno, donde seguro. sí, donde finalmente uno iba donde el jefe operacional o el jefe de edición o ediciones el de marketing a darle quejas que es que los de marketing no están funcionando o hicieron un plan demasiado ilusorio. Y entonces el de producción dice, mierda, tengo una cantidad de millones de pesos en inventario por tratar de cumplir la previsión y no, y todavía Ujú, muy desestructurado todo eso. Y digamos que, y eso a nivel macro, a nivel institucional, de entre países y gobiernos, digamos que es el libre mercado, donde cada quien es la lucha del más fuerte. Es un claro, poco la lucha del más fuerte entre las empresas. Ese es, digamos, el escenario número dos. El escenario número mm, tres en el círculo. O sea, ya vimos el primero que yo estoy al centro y no creo ni miro más. El segundo, abro la ventana y miro. El tercero, que ya, que yo creo que ya en ese, prácticamente en ese vivimos mucho hoy, salgo. ok, Ahí ya empezamos a dialogar. Entonces ahí qué funciona, ahí cómo funciona el tema. Ahí la atención, la forma en la que yo asumo dónde me voy a parar de entrada antes de dialogar es bastante más ujú, empático, que bien, eso es un logro grandísimo. Hay una escucha empática, voy a tratar de entender, o sea, yo ya sé que hay otra realidad, yo ya sé que hay otra opinión, yo sé que hay otras formas de ver el mundo. Ahí dejo atrás algunas cosas mías, que eso es dificilísimo, sobre todo para los ujú, empresarios eso es dificilísimo. Darse cuenta de que lo que sabe de pronto ya está revaluado es muy jodido, el dejar ir de ciertas cosas. Entonces, cuando yo entro con esa mentalidad, que eso es lo que, volviendo a la pregunta inicial que tú me hiciste, ¿cómo un líder tiene que enfrentar eso? Es decir, ya es empezar a pensar así, oiga, usted no se las sabe todas, pero usted tiene que claro, aprender a dejar atrás algunas cosas
Y segundo, escuchar a los demás porque usted no se imagina la cantidad de cosas tan bonitas que le pueden decir. Ahora le cuento algunos casos particulares. Claro que sí. En la conversación, entonces uno ya es bastante más empático en la conversación, le interesa, se mete en tratar de entender qué es lo que el otro está diciendo, no solamente lo que dice, sino sus razones y todo, cuestiona, ya cuestiona los reglamentos y las reglas con las que se hicieron con las que estamos funcionando. Entonces ya empieza a ser bastante, un poco disruptivo, incluso en este momento. Las organizaciones que funcionan así ya son relacionales. Entonces uno ya ve una cantidad de comités donde está sentado Ujú. el de ventas, el de operaciones, el de producción, el de mercadeo, a veces algunos consumidores, para tomar decisiones mucho más graves. Ya no es completamente jerárquico y las decisiones muchas veces se toman intracompañía, intradepartamentos, que no funciona como silos. Los grupos de interés. Hoy, cuántas empresas ya no involucran bastante más a los grupos de interés, entendiendo Ujú. como grupos de interés no solamente los grupos de interés internos, lo que llaman tradicionalmente cliente interno, sino grupos de interés externos, Ujú. los Ujú. proveedores, los clientes, el medio ambiente, ya se considera también un factor de interés importantísimo y entonces empieza a ver, a hacer análisis abierto y entender a partir de la inteligencia colectiva a lo largo de toda la cadena de valor del desarrollo de un producto, que es mucho más Ujú. allá que la cadena de producción, porque la cadena de valor tiene que ver con los sitios en donde se genera o se destruye valor para el producto. Buenísimo. Y eso lo hemos venido desarrollando en los últimos 50 años, pero con mayor énfasis, digamos, este siglo. A nivel global, por ejemplo, cuando ya se generan instituciones como hace 70 años, o sea, bueno, las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Comercio, la Corte Penal Internacional, y si uno lo quiere bajar a nivel local, pues todas estas instituciones Mm. que creamos nosotros los humanos, los países para ponernos de acuerdo entre nosotros y poder dialogar entre nosotros, no solamente para dirimir conflictos, sino para poder ser Ujú. bastante más eficientes, que ahora eso está en jaque. Eso está en jaque y a veces y a mí me duele cómo vamos a acabar con un orden que hemos venido otra vez para volver a la ley del más fuerte. Hablo Ya, del país o hablo de las instituciones. Di- eh, claro. por ejemplo, casos particulares. Cuando ya las empresas empezaron a pensar en el medio ambiente. Al principio Mm. el medio ambiente al empresario de los 50 o los 60 no le importaba el medio ambiente. Después Ujú. el tema ambiental se volvió un tema casi ni siquiera de responsabilidad, sino era un tema de imagen, Ok, claro, claro. de vender imagen y vender las cosas, pero estaba completamente por fuera de la estrategia interna de la compañía. Después empiezan a salir, sobre todo a comienzos de este siglo, todas las estrategias de ESG, donde empieza la gente a darse cuenta que eso no solo, las empresas, no solamente a pensar cómo contaminar menos, sino eh, eh, cómo regenerar, o sea, devolver al ambiente lo que ha pasado y cómo eso Claro. se puede devolver a un rentable, porque antes se veía simplemente como un costo. O sea, también era ambiental un costo, porque hay que tener filtros. Ahora con los reportes y las cosas, y con la Ujú. generación de valor compartido, que digamos que es, bueno, salen todos los temas de responsabilidad social corporativa, cómo va a ayudar. Es Sí, decir, me siento un poco culpable, voy a compartir un poquitico de mi riqueza con los grupos de interés o con el ambiente, pero ahora con la generación de valor compartido es cómo yo genero mayor utilidades para la organización atendiendo ciertos problemas sociales, de tal manera que, claro. entre eso es ambiental, de tal manera que se vuelva estratégico y sea escalable, y no sea cuando hay recursos o no, pero de eso podemos hablar más adelante. Sí, es correcto, porque pareciera que entonces la empresa solamente es responsable cuando tiene suficientemente capital como para compartir un poco de su Sí, riqueza, pero lo hace desde no sé, un punto de vista más bien asistencialista. Eso es lo que entiendo, ¿no? Es exacto, más bien como exacto. yo te Ya, apoyo porque puedo.
No, y no es que vaya yo en contra de las fundaciones, que eso es lo que Mm, hacen, o de los departamentos de responsabilidad social empresarial, o de la responsabilidad social corporativa, o de sí, sostenibilidad. Pues, estamos llenos de palabras, de palabras para describir lo mismo que hacemos. No, porque eso todavía es necesario, en la medida que el sector privado, que es el mayor generador de riqueza y también el mayor generador de problemas ambientales, sobre todo, eh, hasta que el sector privado no se apropie y cambie la forma de actuar, ujú, eso va a seguir siendo necesario. El Estado no es mm, capaz de solucionar los mm, problemas sociales y ambientales por sí solo. Necesita el sector privado involucrarse. Y lo que nos enseñaron nosotros en las escuelas de negocios inicialmente, de Milton Friedman, premio Nobel además, mm, es decir, claro, que el rol de la empresa como tal era generar recursos, dividendos para sus accionistas, y mejores empleos y pagar los impuestos. Punto. punto. Eso ya está revaluado, es decir, ahora está es un poco más amplio. Entonces, Claro. ahí Mm. vamos dialogando. Y ahora, el último punto. Oye, pero Jorge, una cosa, entonces, cuando retomando un poco, estamos en el tercer punto, desde la centralización, donde yo estoy en el centro, donde ya después paso también abro la ventana y entonces es más factual, y donde entonces ya estamos en el Ya tercer punto, saliste. salgo, dejo un poco atrás, que entiendo que es dejar un poco llevamos 40 años haciéndolo así, 10 años haciéndolo Sí. así, qué sé yo, y para entonces abrirnos a nuevas posibilidades. Este tema de responsabilidad social e inclusive de creación de valor compartido, ¿entraría en este nivel o ya nos iríamos hasta el cuarto? Yo digo que, por ejemplo, la responsabilidad social entra un poco a este nivel. A Claro. este nivel, porque es decir, yo qué te voy a brindar a ti. Incluso, piensa tú, una empresa que debe tener departamentos de responsabilidad social, le voy a poner un nombre aleatorio, Cemex. Aunque bueno, Mm, Cemex en particular va mucho más allá que es. mm, La empresa ABC tiene su departamento de responsabilidad social, otros le pueden llamar sostenibilidad o lo que sea, que eso debe ujú, tener ujú. y generalmente tiene unas definiciones, unos principios, y es saber cómo yo eh, puedo colaborar para solucionar, para solventar ciertos problemas sociales. Entonces, De acuerdo. al principio del año, van a la junta directiva o en octubre, que es cuando generalmente se hace en octubre, noviembre, se hacen los presupuestos. Ustedes van a tener el año entrante $3 millones para, para que se lo gasten. Ojo, y es que para que se lo gasten en responsabilidad social y ojalá nos digan cuáles son los impactos y las cosas y toda la historia, o las fundaciones. Para que no Muchas empresas, a partir de diálogos